Quiero invitarles a buscar en su Biblia un versículo muy corto. Es posible que hasta se lo memoricen. Gracias a Dios. Es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Bien, como se está grabando, para que lo oigan después, lo van a subir como lo hicieron en el mensaje de hace 8 días, me parece, al YouTube. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo. Dice Primera de Juan, capítulo 4, 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Todos, por favor, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bien, hermanos, ahora mi pregunta sería esto. ¿Cuántos están seguros de que le aman? Yo gocé el canto ese de mi amado, porque Él, Jesucristo, Dios, ha de ser y debe ser mi amado, escogido y precioso para nosotros entre 10,000, en ese lenguaje poético de los cantares. Hermanos, también quiero decirles que me ha impresionado, hermano Jorge, platiqué con él y esa experiencia que tuvo, no sé si saliendo de la cirugía, él tiene una cicatriz que comienza aquí, ya les ha testificado de corazón abierto y creo que Dios hizo un milagro en él y le dio la vida. Él les contó ya esa visión que tuvo de ver una fila de gente que se dirigía hacia un lugar donde no se veía, solamente era sombra, con la cara cubierta, agachados, avanzando, y él se levantó y se quiso unir a esa fila, pero alguien o algo, alguien le dijo, no estás para estar en esta fila, y regresa. Entonces, cuando vuelve, él me cuenta que estaba preguntando, ¿no? Y bueno, ¿ahora qué? ¿Para qué voy a vivir? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y la misma experiencia de Alfredo. Fácil, estuviéramos ya aquí recordándolo solamente cuando fue secuestrado, golpeado y pues apuntándole 2 AK-47 y luego 4, como mencionó, jóvenes cuidándolo y drogándose para poder ya finalmente liquidarlo. Dios guió a Alfredo para que eso no sucediera y lo mismo ahora, ¿para qué te dio Dios esa oportunidad de vivir? Lo mismo conmigo, hermanos. Yo creo que pude haber muerto, pero soñé también, vi una visión más que sueño, un lugar hermoso, una sala al frente de un edificio muy hermoso, y yo me dirigía y vi que estaba como separado así en el aire. Ya ve cómo son los sueños. Y había una como mansión, estábamos solamente en la antesala y vi una como mansión que se acercaba y los que estaban en esa antesala o portal también se acercaron y pasaron. Yo quise pasar, pero tampoco se me permitió y se me dijo, regresa, aún no es tiempo. Sí tendrás lugar aquí, para que no me decepcionara, pero no todavía. Y ahora en ese tiempo, Alfredo, hermano Jorge, y yo no sé cuántos se han sentido alguna vez que la muerte les taloneó. ¿No han sentido alguna vez? Y mire, no es cuestión de pasar por esas situaciones traumáticas, pero quiero decírselo. No estén tan seguros de que ustedes van a ir a mi funeral.
me están oyendo, cualquiera de ustedes, aún los jóvenes, me está oyendo. Puede ser que yo me quede, y eso espero, hasta que el Señor levante a la iglesia. Y algunos antes de que el Señor levante a la iglesia. Y yo espero que sea pronto, en 1 año, 2 años, pero no llegues a ese evento. Leí como de un familiar muy apreciado, estaba dando el testimonio de que el esposo de su hermana, y esto nos lo contó el hermano Massad, murió. ¿Cuántos recuerdan al hermano Massad? Les voy a hablar posteriormente del libro que él escribió que se titula El día que morí. El hermano Massad, ese estuvo más adelante. ¿Se acuerdan que le hicieron cirugía de cráneo? 2 cirugías. Y en una de esas cirugías él sabe que murió. Pues él cuenta también del dolor. Exactamente en esa segunda cirugía que le hicieron se cumplía 1 año de que el esposo de una hermana de ella, de él, muy amado, se llevaba muy bien en un restaurante. En un restaurante, felices, celebrando, como la costumbre allá en Estados Unidos. Terminando el culto del domingo, la gente va a los restaurantes, pero se atragantó con un pedazo de carne, y a mí me encanta la carne. No sé si a ustedes, los buenos cortes, los filetes. Pero en la risa y la celebración quiso hablar con el bocado y que se le atora y quedó ahí. No pudieron librarlo. Así que si la muerte es alguien, y eso enseña la Biblia, no es algo que te sucede, sino alguien que llega por ti. Hermano, aunque no lo quieras entender, puede ser que te ande rondando ya. ¿Cómo? Pues celebrando. Por eso, cuando leímos este versículo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. He titulado este mensaje El propósito máximo de nuestra existencia. Los niños, los jóvenes, los que estamos vivos en este hermoso planeta Tierra, debemos entender cuál es el propósito, el mayor propósito. Se pueden señalar varios, pero yo quiero que vayamos al grano y decirles, hay un propósito superior por el cual estamos en la tierra. Y ese propósito quiero resumírselos de esta manera, por favor, estén atentos. Dios nos hizo para amarnos. Estamos aquí en este planeta Tierra y vives porque Dios quiere amarte. Quiere que sigas siendo, porque Él te ha amado desde antes de nacer, pero que siga siendo el objeto de su amor, pero que también tú le ames a Él. Así, cada día yo recibo el amor de Dios y también le devuelvo mi amor a Él. Para eso vivimos. Si pasas un día sin estar consciente de que Él te ama y que estás aquí en este planeta Tierra para experimentar su amor, te estás perdiendo el propósito de la existencia. No es para los placeres, no vivimos para enriquecernos, a tener posesiones, no vivimos ni siquiera para disfrutar de la familia. Tanto los placeres tienen su lugar en la vida, en el matrimonio, las riquezas tienen su lugar, tienen también su lugar la familia,
Pero segundo lugar o tercer lugar, entiéndame, el mayor propósito es que Él experimente su amor, te goces en recibir su amor y que también te goces en expresarle tu amor. Yo creo que esta verdad nunca la enfatizaré demasiado. Es necesario repetírselas una y otra vez, porque escúchenme, el hombre, el ser humano, aún ya cristianos, nos pasa lo mismo lo que el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Malaquías. Y somos muy dados a olvidar este hecho. Malaquías 1:2, comienza así Malaquías. De hecho, el versículo 2 es donde Dios habla. Y dice ahí, yo os he amado. Repitan lo que dice ahí. Yo os he amado, dice Jehová. Pero nos pasa lo que al pueblo de Israel. Muchos cristianos lo olvidan de cuántas maneras Dios ha demostrado su amor. Y el pueblo de Israel responde, ¿qué responde? ¿En qué nos amaste? ¿Me están oyendo? Pues porque Dios no contestó cuando tú le pediste sanidad tuya de un familiar, porque Dios no te respondió cuando le pediste ayuda para tus finanzas o alguna situación. Tú piensas que por eso que no recibiste cuando pediste posiblemente mal, pero se te olvida todo lo que diariamente Él te ha dado. ¿Qué es más, lo que nos ha dado o lo que no nos ha dado? ¿Qué? Siempre será mucho más lo que Él nos ha dado. Pero así era el pueblo de Israel. Dios les dice, yo os he amado. Y ellos se encogen de hombros y dicen, ¿en qué nos amaste? Ah, terrible esto, hermanos. Como consecuencia, pues, de ignorar el amor de Dios hacia nosotros, nuestro culto a Dios, al que estamos llamados a levantar culto a Dios diario, un culto personal, diario, alabarle, diario, cantarle, e inclusive nuestra asistencia a la congregación, porque somos un cuerpo en Cristo y el propósito de la reunión, la congregación existe para adorar a Dios, para mostrarle a Dios nuestro amor como congregación mediante la alabanza. Y mire, te olvidas de que Dios te ama, te ha manifestado su amor, entonces dicen, apenas está la alabanza. Llegaré un poquito después. Si se te convierte en una costumbre o faltar, sin olvidarte que qué importante reunirnos, porque la Biblia enseña que somos un cuerpo, ¿o no? Y un cuerpo debe estar reunido. Entonces, cuando se ignora el amor de Dios hacia nosotros, nuestro culto a Dios decae en una práctica de religión muerta. Ok, vamos a la reunión. Llegó. Cuando sales, lo que oíste, lo olvidas muy rápido. Y hermanos, no olvidemos el amor de Dios. No lo ignoremos. No lo pasemos por alto. Cuando nosotros mantenemos su amor en nuestro corazón, entonces podemos decir que podemos darle una adoración nacida de un corazón lleno de amor. De otra manera, no le agrada a Dios. Entonces, como una declaración de propósito, sí, escúchame. No sé si han dado cuenta que en las empresas, a veces en las entradas, hay lo que llaman una declaración de propósito. Cada individuo debe tener clara su declaración de propósito. ¿Para qué existo? Cada mañana que te levantes debes recordarla. ¿Para qué estoy en este planeta Tierra? Ahora los que fueron a lados
oscuro, el otro lado de la luna, esos 4 astronautas. Gracias a Dios llevaron la Biblia, llevaron los elementos de la Santa Cena, declararon allá cuánta belleza era el del universo y cómo la Tierra se veía desde la distancia en tantos millones de kilómetros que se estuvieron. Entonces, hermanos, saber para qué existimos, creerlo. Y yo quiero resumírselos así, tanto como individuos. Amén. Dile al que está a tu lado, atento, atenta, agárralo esto, no te distraigas. A ver, existimos para experimentar el amor de Dios. Dígalo. Existimos para experimentar el amor de Dios. Ahora personalízatelo. Yo existo, dígalo, yo existo para experimentar el amor de Dios. Pero también existimos para amarle a Él. El texto no estará completo con la primera parte. Nosotros le amamos a Él, ¿qué? Porque Él nos amó primero. Esta declaración debe ser nuestra declaración de propósito para lo que vivimos, como iglesia y como individuos. Pues es un hecho que Dios ama su creación, a los individuos. Juan 3:16, texto muy conocido por todos, dice, porque de tal manera, ¿qué? Amó Dios al mundo. ¿Cuántos están conscientes de que Dios amó al mundo? Porque de tal manera, miren, no poquito, noten cuán grande dice, amó Dios al mundo, que ha dado, digan conmigo, ha dado, otra vez, ha dado. La esencia del amor es dar. ¿Oíste? Y Dios nos da sus bendiciones porque nos ama. Y nosotros le damos nuestra adoración porque le amamos. Él quiere que experimentemos su amor. Mucha gente no lo experimentaba. Yo no lo experimentaba. Ustedes no lo experimentaban porque había un estorbo, una barrera. ¿Saben ustedes cuál era y sigue siendo esa barrera? ¿Qué? El pecado. ¿Oyeron? El pecado. Y nacemos en pecado. ¿Cuántos saben que los tigres están pintos desde antes de nacer, desde el vientre de su madre? Cuando nace el tigrito, ¿cómo nace? Pinto. No es que vamos a llegar a ser pecadores, somos pecadores por nacimiento. Y eso se demuestra con la inclinación de los niños y de los adolescentes a hacer lo malo, a desobedecer, a mentir, a robar, de a poquito que sea. Pero ahí está la maldad, aborrecer, a odiar, a ser egoísta. El pecado ya está en nosotros. Pero entonces Él sabe que nos ama, quiere amarnos. El pecado estorba. Entonces Dios dice, la solución es quitar el pecado. Y por eso Romanos 3, 5, 8 dice, mas Dios demuestra su amor para con nosotros. Él ya lo demostró. Debemos estar conscientes de ello. En que siendo aún pecadores, no es que Dios lo ignorara o lo pasa por alto, nada más como aquellos padres consentidores. No importa cómo se porte, no importa cómo viva, yo lo amo. Sí. Hermanito, si tú no dejas que Dios te ayude a resolver ese problema de pecado, te vas a ir al infierno. Pero ¿cómo un Dios de amor deja que sus criaturas se vayan al infierno? No, es Dios quien te está enviando. Dios ya solucionó. Ahora tú tienes que aceptar la solución.
¿Cuál es la solución? Cristo. Su sangre preciosa. Reconoce que eres pecador. Reconoce que si no te entregas tu vida a Él, te vas a perder para siempre. Mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces, cuando ya recibes a Cristo y por la obediencia, por el bautismo, te congregas, ¿sabes qué? Dios dice que de las naciones hay un pueblo que para Él es su especial tesoro. Yo no sé cuántas abuelas o abuelos hay aquí en esta mañana, pero desde los hijos y ahora los nietos son para nosotros como eso, un especial tesoro. ¿No es cierto? Qué bonito bebé. ¿Qué tiene que hacer el bebé para ganarse tu amor? Nada, sencillamente te sonríe. Qué hermosa es la sonrisa de los bebés. Estoy seguro de ti, mi hermano, que tu cara no era así como bebé. Era muy hermosa tu cara. El enojo, la amargura, los resentimientos, en fin, el pecado te ha puesto esa cara tan fea que tienes ahora. Pero los bebés son hermosos, ¿no es cierto? Sonríen con una candidez y una belleza. Y con eso se están ganando tu amor y devolviendo su amor que les muestras. Y Dios dice que el pueblo de Israel y nosotros ahora como su iglesia somos su especial tesoro. ¿A quién le dices tú a alguien mi tesoro, mi especial tesoro? Estoy hablando de alguien que amas de veras, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué hay aflicciones? ¿Por qué si somos su especial tesoro nos deja sufrir? Escuchen, esto es el misterio del dolor. ¿Han leído el libro de Job? El libro clásico sobre el sufrimiento humano. ¿Por qué permite que su pueblo, su especial tesoro, sufra? Porque les voy a decir una cosa, Él está más interesado en nuestra perfección que en nuestra felicidad. De hecho, sin santidad no hay verdadera felicidad. Entonces estamos en un proceso. Recibimos a Cristo, entregamos nuestra vida a Él, lo confesamos como nuestro Salvador. Nuestra vida ha sido transformada, pero ahora entramos en el proceso de la perfección. Y a veces es necesario el sufrimiento, el dolor, pasar por situaciones tan dolorosas. ¿Por qué Él está interesado en nuestra perfección más que en nuestra felicidad? Santiago 1:2 dice que tengamos por sumo gozo, es decir, que sea en lo que más nos gocemos. ¿En qué dice que nos gocemos? El que os halléis en diversas pruebas. Dios mío, yo creo que tener una aflicción, un dolor en la casa, una pérdida de un ser querido, problemas de las finanzas, todo eso, hermanos, no produce alegría, ¿verdad que no? Luego hace que, ¿por qué esto a mí? Pero aquí cambia algo cuando tú entiendes. Dios está permitiendo que yo pase por esta prueba, por este dolor, porque Él me quiere perfeccionar. Entonces las pruebas, las aflicciones nos quebrantan, ¿verdad que sí? Yo creo que estar enfermo y uno que ha sido de joven bien sano y que aquí, que el gimnasio y que aquí yo pues tengo mucho pegue, te sientes así, pero te enfermas. Y ahí en la cama se quiebra todo ese orgullo, ¿no es cierto? Yo espero que no necesites pasar por ese dolor, esa situación de enfermedad para reconocer que si estás sano, que si eres fuerte, pues es por la gracia y la misericordia de Dios, porque te ama. Pero permite la enfermedad para
bajarte el orgullo, porque Él está trabajando en nuestro carácter. Por eso dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Uno de los frutos del Espíritu Santo, pero que se obtiene mediante la prueba, es la paciencia. Y dice versículo 4, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y cabales y completos, sin que os falte nada. El carácter, que se asemeje nuestro carácter al carácter de Cristo. Perfectos y cabales. Estudien, hermanos, en la Biblia el carácter de Cristo. En los evangelios. ¿Cómo respondía Él a las agresiones? ¿Lo ofendieron la gente? Sus propios familiares. Sus hermanos decían que estaba fuera de sí. Sus vecinos que estaba endemoniado. El que echaba fuera demonios, lo calumniaron. Déjeme ver, si usted descubre que alguna vez el Señor se enojó por ese maltrato, se amargó, ¿comprendieron toda la gente a Jesús? ¿Sus seguidores siempre le fueron fieles? Les alimentó a 5,000 y todos contentos y lo siguen. Pero Jesús le dice, me siguen no porque vieron las señales, sino porque les di de comer y se hartaron. El Señor no se anda con rodeos. Búsquenme por la comida que a la vida eterna permanece, no por la comida que perece. Y el que no come mi carne y bebe mi sangre, está hablando de entrega, de sacrificio. Entonces, cuando oyeron esa palabra, dijeron ellos, está duro esto. Y muchos en la actualidad siguen diciendo, no, vámonos a otro lugar donde no sea tan exigente el predicador, el pastor. Dura es esta palabra y que lo abandonan todos. Ahora, ¿cuál fue su respuesta ante el abandono de esos seguidores a quienes alimentó? Les dijo, ingratos, no les vuelvo a dar, qué feos. No, hasta los mismos apóstoles, los 12 que quedaban, les dicen, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Han leído eso? Porque su aceptación de sí mismo, su aprobación de sí mismo, no dependía de la aceptación o de la aprobación o de los elogios de la gente. Dependía de él, sabía quién era y conocía su relación con el Padre. Cuando tú sabes que Dios te ama y tú lo amas a Él, es posible que algunas gentes no te amen. Especialmente en un mundo que es contrario a Dios. El mundo ama lo que es suyo. Pero por cuando no sois del mundo, Cristo le dijo, el mundo los va a aborrecer. Hermanos, su plan es que se restaure en nosotros la imagen de su Hijo. Él nos ama no tal como estamos, sino recibe pecadores, nos recibe tal como estamos, pero no para dejarnos así, sino para hacer una transformación hasta que se vaya sacando lo adámico, lo terrenal, lo carnal. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Para qué tomamos la cruz? Y dice diariamente, para que actitudes que tú conservas, las claves en la cruz. Tú mismo, me ofenden, pero no vale la pena resentirme. Me decepcionan, pero no tengo por qué murmurar. ¿Están entendiendo eso? Eso es desarrollar un carácter como el de Cristo Jesús, que aún cuando lo clavaron en la cruz dijo, Padre, perdónalos. Y hasta los justifica diciendo, no saben lo que hacen. Lo que me hagan no es cuestión que me haga resentirme, amargarme, cuando tú sabes que Dios está obrando en ti. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué nos predestinó?
dice el texto, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Miren ustedes, conformes o conformados a la imagen de su Hijo. Para eso, hermanos, nos salvó, nos amó, pero no para que nos quedemos en esa condición de pecadores defectuosos, quejumbrosos, sino para que desarrollemos el carácter de su Hijo. Porque a la imagen de Jesús no es algo que vamos a colgarnos, ni vamos a parecernos a Él en su imagen humana. Algunas gentes especulan que Jesús era moreno, Jesús era trigueño, Jesús era rubio. Mire, la apariencia natural de Jesús en la tierra, que si bajito, que si mediano, que si alto, eso no importa. La imagen de Jesús es su carácter. La belleza de Jesús está en su santidad, su perfección, de tal manera que la Biblia declara que Él es más puro y más perfecto que los cielos. Y claro, el diablo va a decir en ti, jamás vas a llegar a eso. Claro, por tu esfuerzo no. Pero es un proceso de entrega, de rendición, de darle gracias, porque Él no te deja con lo malo que eres, tal como eres. Cuando fallas, te reprende, te castiga. Yo le doy gracias a Dios siempre, toda mi vida, porque Él siempre me trajo y me ha traído bien cortito. Amén. Porque la Biblia dice que Dios ama o Dios castiga al que ama. Como el Padre corrige y castiga al Hijo a quien ama. Tú estás viendo que tu hijo se junta con los vecinos marihuanos, maldicientes y perversos, y lo dejas. No tienes por qué decirle. Ay, déjalo. Le dice ella a él, que le dice, no te juntes con esos, mira en lo que anda. Fíjalo. No, ¿que no lo amas? Sí lo amo, y precisamente por eso quiero evitarle que caiga en lo que estos andan. Entonces, y si te vuelves a ir, yo buscaré la manera de castigarse. Y si depende de ti económicamente todavía, recórtale, te amenázale con que ya no te sostengo. ¿Me está entendiendo? El amor es disciplina, y por eso Dios nos disciplina, porque quiere que lleguemos a desarrollar la imagen de su Hijo. Pero yo estoy seguro, hermano, que Él nos ama de tal manera que jamás nos va a negar algo que nosotros necesitamos. Romanos 8:32. A mí me encanta este versículo y todo el capítulo de Romanos 8. Pero este versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Es decir, no lo retuvo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo entregó sabiendo que lo iban a escupir, a bofetear, a coronar y a golpear en la corona de espinas y los latigazos. Oh, Dios mío, y los clavos en la cruz, su sangre derramada hasta la última gota. Pero Dios no lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. Luego pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nada vale más que Cristo. Nada es más precioso y más valioso que Jesús. Todos los cantos que teníamos hace rato. ¿Me están entendiendo? Él es lo más valioso y lo más hermoso del universo. Y no obstante, nos lo dio Dios. Nos lo dio. Pues entonces, si necesitamos sanidad, ¿cuántos creen que nos la puede dar? Si necesitamos protección en circunstancias de peligro, ¿cuántos creen que Dios nos puede proteger sobrenaturalmente? Amén. Lo hizo con Alfredo, lo ha hecho con todos nosotros, desde luego sin provocar, ¿verdad? Luego, si necesitamos dirección o ayuda en las finanzas, un milagro financiero, ¿cuánto creen que el Señor puede obrar y suplir nuestra necesidad? Yo puedo contarles, estoy en ese intento de hacer un anecdotario
sobre las provisiones milagrosas del Señor en lo financiero. Cuando no tenía zapatos, con el agujero tan grande, después que renuncié al magisterio, comencé a servir al Señor, iba a las colonias, iba a predicar, y los zapatos que traía que me había comprado se acabaron. No había el ingreso de la iglesia, Dios mío. Pues ya ahora, gracias a Dios, muchos están conscientes de esa responsabilidad. Pero yo creo que en ese tiempo, no hombre, nada más hacían que daban y no más, contando las moneditas. Aleluya. Y yo iba a predicar ya a un congreso de jóvenes en uno de los estadios, y estaba yo como los conferencistas. Y le digo al Señor, Señor, mira, y le muestro a Él, necesito zapatos, Señor. Así como los traía, le ponía yo cartoncito, les daba bola, los limpiaba bien, y nunca ya me arrodillaba. La costumbre de entonces era doblar las rodillas así, ¿no? Pues yo no quería que los hermanos vieran el agujero, entonces oraba de pie, oraba sentado, pero al Señor, en lo secreto, en la recámara, sí le mostraba los agujeros. Mira, Señor, te estoy sirviendo. No es suficiente por más que ahorre y no coma, Señor. Y yo había visto en la calle de Guerrero, ahí en el centro de Cuernavaca, antiguamente una marca Canadá. Todavía existen los zapatos Canadá, y había entonces unos de 99, ya los había visto bien bonitos para mí, con esos. Pues resulta que fui a predicar allá a Cuernavaca, terminando la reunión, un empresario joven me dice, ¿no quieres? Vamos a cenar. Y siempre andaba yo con hambre, caray. Y me lleva al restaurante Universal, ahí frente al Zócalo, y pídete algo. Un club sándwich, con un vasote de malteada. ¿Saben cómo lo recuerdo? Qué rico. Y mire, ya se te hizo noche, mejor quédate. Y tenía su departamento, me hospedó, y al otro día dice, acompáñeme, voy a ir a la calle de Guerrero a comprar algo. Y él fue y entró no a la Canadá, sino a la Domit. Y entonces los zapatos Domit ahí eran de 380, muy bonitos. Pero yo ni volteaba a ver a los Domit, yo quería los Canadá de 99. Entonces él se midió sus Domit, pie moldeado, me acuerdo, qué bonitos zapatos. Comienza a caminar, después de pagarlos, se los dejó puestos y dice, ¿te gustan? Pues claro, están muy bonitos. Dice, te quiero regalar unos. Le digo, sí, mira, aquí está la Canadá de 99. Dice, no, como estos, como esos. Sí, me dijo, y fuimos y me los medí, qué hermoso, qué bien, nuevecitos. Y así que cuando fui al Congreso de Jóvenes, ¿qué creen? Estoy ya para pasar a predicar y en la plataforma, ahora sí. Domit, pie moldeado, nuevecitos. Alguien se acerca y dice, cómo Dios bendice a los pastores. Pero Dios es el Dios que suple cuando le servimos con todo nuestro corazón. Si nos dio a su Hijo, ¿cómo nos va a dar todas las cosas? Pero la cuestión es, en este aspecto, sé fiel en lo poco. Amén. Hemos de recordar también, hermanos, siempre que el otro aspecto del amor es que nosotros le amemos. Aleluya. Cuando novios, tú pusiste, como dicen, los ojos en alguna chica, ¿no? Y pues ahí tras ella, chocolates, flores, y ella, no, y no, y serenata, yo no sé qué tanto, y no. Híjole, y finalmente te das cuenta que prefiere salir con alguien más y a ti te cortó. Tú la amas. ¿Y eso te alegra? Porque tú nada más la amas. El amor siempre tiene que ser como una autopista de 2 vías, de ida y de vuelta.
y no te sientes feliz. Bueno, yo lo viví así, hasta que te decían, sí, acepto. Y comienzas a salir y queriendo que vean ahí los compañeros, en ese caso de estudiantes, la belleza de chica. Bueno, al menos así me parecía, ¿no? Así te parecía. Pero el amor siempre es necesario que sea correspondido. ¿Oyeron? La respuesta debe ser igual de amor. Y precisamente en la Biblia dice, en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El problema no es si Él nos ama, ese es un hecho. Lo prueba de distintas maneras. ¿Me están entendiendo? Nos provee, nos protege, nos ayuda, siempre contesta nos da lo que le pedimos. Además ha perdonado nuestros pecados y nos da la seguridad de la vida eterna. Yo no sé si alguno dude que Dios le ama. Yo estoy tan seguro de su amor. Ahora sí, el problema en la relación con Dios no es el amor de arriba abajo, sino ahora la respuesta que nosotros le damos a Él. Al existir, hermanos, como miembros de una iglesia cristiana, es para que le expresemos nuestro amor por medio de la adoración. Ya mencionaba, somos un cuerpo en Cristo. Y debiera haber esa disposición. Aleluya, es el día del Señor. Vamos a reunirnos, vamos a alabarle. Yo no sé cuántos estén contentos con los jóvenes que nos están dirigiendo la alabanza. Y yo no entiendo cómo es posible que digan, yo los apoyo, pero no voy a la alabanza. Entonces, ¿dónde está su apoyo? ¿Me está entendiendo? No llegan. Además, de desmentir que estás agradecido con quienes nos dirigen en la alabanza, realmente estás faltando a la expresión de tu amor a Dios. Hay que amarle a Él con todo nuestro corazón. Salmo 95:6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos, 4 acciones delante de Jehová, nuestro Hacedor. Hermanos, todo lo que hacemos como cristianos debe tener como motivación nuestro amor a Él. Pregúntale al que está a tu lado, ¿amas al Señor? ¿Amas al Señor? ¿Lo amas? ¿Lo amas? ¿De veras lo amas? Es tan importante que le amemos, de tal manera que dice la Biblia, por ahí algún versículo, ahorita nomás estoy recordando, no tengo la cita, dice, el que no ame al Señor Jesucristo, ¿han leído eso? El que no ame al Señor Jesucristo, sea anatema. Es terrible. ¿Han leído eso? Anatema significa maldito. Anatema significa separado ya para la destrucción eterna. Así que es importante que le amemos. No solamente recibir su amor, sino responderle a ese amor con todo su corazón, porque si no lo amas, no es simplemente porque ya Dios dice maldito, ¿no? Sino ya es un principio, es decir, realmente no estás recibiendo su amor. Porque la demostración de que recibes su amor es que lo correspondes. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, pero debemos estar seguros de que lo amamos. Entonces tú le cantas con gratitud en tu casa, cada día oras, dándole gracias. ¿Saben ustedes por qué muchos se cansan muy rápido de orar? Porque hacen de la oración solamente como cuando van al mercado, las señoras, con su lista de compra. Y se presentan a Dios con su lista de peticiones. No comiences con tus peticiones. Comienza con gratitud. Amén. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Eso vale para acá y para cuando estoy en la recámara, para entrar a la puerta de la presencia del Señor. Entrar por sus puertas con acción de gracias. ¿Cuántos tendrían siquiera los dedos de esta mano en cuanto a motivos para darle gracias a Dios?
A mí no me alcanza esta mano, tengo que poner la otra mano. Motivos para agradecer a Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, acércate a Dios con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Así debe ser la oración. Comienza con gratitud, síguele cantando. Gloria al Señor. Y al rato tu oración por las peticiones ya ni siquiera tienes que hacerla, porque el Señor ya las conoce. ¿No dice eso la Biblia? Y vas a ver la respuesta, cómo Dios interviene. Y entonces, en 1 de Juan 4:20, aquí tenemos algo terrible también. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. ¿Verdad que a nadie les gusta que te digan, eres un mentiroso? No, pues es una ofensa. Pero eso sucede en la vida de muchos cristianos. Son mentirosos porque dicen que aman a Dios, pero que aborrece a su hermano. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque el que no ama a su hermano, a quien está viendo, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ten mucho cuidado con albergar en tu corazón resentimiento, enojo, queja, amargura, falta de perdón. Más que las cosas negativas, tú proponte desarrollar un sentimiento positivo de amor. No solamente aquellos que te aman o que son amables, sino aquellos que son difíciles. Es donde se ejercita verdaderamente el amor. ¿Me están entendiendo? Y por eso, 1 Juan 4:21, el versículo que sigue dice, y nosotros también tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Lean eso, el que ama a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Es un mandamiento que el que ama a Dios, ¿qué cosa? Ame también a su hermano. Dígale al que está a su lado y a otro más, te amo, hermano, te amo, hermana. Te amo. No me caes mal. Te portas mal, pero te amo, te amo. Y ese ambiente debe crecer en la iglesia. ¿Cómo podemos esperar que el Espíritu de Dios manifieste su presencia entre gente que se murmura, se critica? ¿Me está entendiendo? Que tiene resentimientos. La verdad es que la queja que tienes, el resentimiento, la amargura, es lo que está estorbando que tú ames a Dios. Y a la misma manera que sientas el amor de Dios. Y entonces, hermanos, lleno del amor de Dios, también tú comienzas a ver las necesidades que hay en la iglesia, las necesidades que hay en el mundo. Y entonces comienzas a desarrollar un ministerio. El ministerio al que entres, mi hermano. A ver, miren, ¿cuántos están en algún ministerio? Levanten su mano. ¿O han desarrollado alguna vez un ministerio? Tu motivación no debe ser que te reconozcan, que te elogien, que seas alguien visto. Tu ministerio debe ser el amor. Amo a Dios, le expreso mi amor sirviéndole, amo a los hermanos y por eso quiero servirles también. Hay una historia, la de las mujeres que seguían a Jesús. En Marcos 15:41 dice, las cuales cuando estuvo en Galilea le habían seguido y le servían. Y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Muchos no se dan cuenta que había un equipo de damas, escuchen damas, que se habían organizado para ir a las giras de las poblaciones donde Jesús iba. Y esas mujeres estaban atentas, ¿saben a qué? A suplir la necesidad de comida y de gastos, no solo de Jesús, sino de los apóstoles. Le seguían, dice en Lucas 8:3. Y Juana, esposa de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Qué creen que quiere decir eso?
¿Qué? Que sacaban su carterita, ¿sí? Las señoras sacaban de su cartera, su bolsa, y dicen, bueno, ahí va, hay que comprar la comida, hay que comprar los insumos para la gira. Seguían a Jesús con el solo propósito de suplir las necesidades. Aleluya, qué equipo, ¿no? Pero la razón que ellas estaban agradecidas, le amaban. ¿Por qué? Como en el caso de María Magdalena, famosa, porque antes de que Jesús llegara a su vida estaba endemoniada, ¿se acuerdan? Pero Jesús vino a su vida y sacó de ella, echó fuera 7 demonios. Así que la vida agitada, triste, enojada y angustiada cambió por una vida de gozo, de paz, de descanso. Ya no hay demonios que le atormenten. Así, hermanos, nuestra relación con Dios es una relación iniciada y sostenida por el amor. Amén. Iniciada y sostenida por el amor. Y el amor, por eso en la Biblia enseña que es la mayor de las virtudes. Primera a los Corintios 13:13 dice, y ahora permanece en la fe. Es hermosa la fe, es buena la fe, la esperanza. Estamos con la esperanza de que Él va a levantar la iglesia. Amén. La fe, la esperanza y el amor. Estas 3, pero el mayor de ellos, ¿qué es? El amor. Y si no amas a Dios y no amas a los hermanos y no procuras desarrollar un ministerio en servicio a los perdidos también, hermano, mucho cuidado. La relación con Dios está en peligro porque la relación con Dios se sostiene por el amor. La gente habla del amor, pero no conoce realmente el amor. Y a través de él conocemos lo que es el amor. Primera de Juan 4:8 es un texto, un versículo que deben saberse todos. ¿Qué dice? Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y qué expresión tan bonita, tan hermosa? Dios es amor. Imagínense a Dios antes de la creación. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nada más entre ellos se amaban, pero la esencia de ellos es el amor. Y llegaron al acuerdo entre que ellos vamos a hacer criaturas a quienes les amemos. Y vamos a hacerlas a nuestra imagen y semejanza para que ellos sean capaces también de amarnos. Porque el amor es un sentimiento, es parte de la sustancia de Dios, y Dios no era feliz, por decirlo así, sin tener a quien amar y quien correspondiera a su amor. Póngase de pie y dígale, gracias Dios porque me hiciste para amarme. ¿Lo cree? Él me amó aún antes de nacer. Aleluya, por eso le amo. Y Él quiere que yo le manifieste de amor, mi amor. Es igual contigo, mi hermano. Y de ahí depende la calidad de cristianismo que tengas. De ahí depende tu vida de servicio a Dios. Debe ser por amor. De otra manera el Señor no lo quiere. Yo no sé si quieres venir aquí al frente. Y yo quiero decirles, ya que el tema fue el mayor propósito de la vida, de la existencia. Quiero decirte una cosa, si tú vivieras y viviéramos esa vida de amor, recibiendo su amor, buscando su presencia, devolviéndole nuestro amor, amándole, perdonando, porque amamos a los demás. Cuando nuestra existencia aquí en la tierra termine, vamos a entrar por las puertas que son perlas y andar en las calles de cristal. Vamos a decir, gracias Dios, qué grande amor. El amor valió la pena. El amor le dio sustancia y el amor me dio una razón de vivir. ¿Me está entendiendo? La gente que no tiene esta razón para vivir va a ser amargada, va a ser resentida. Hay gente hasta cínica
La vida es un camote, dicen por ahí los mexicanos. No vale la vida. No descubren, piensan que sí, amar, pero no el amor de Dios que Dios te mostró en la cruz del Calvario. Por ahí se comienza. Si quieres venir y darle gracias a Dios porque Él te demostró ese amor en la cruz del Calvario, hazlo. Dile gracias. Quiero amarte. Quiero amarte, Señor. Aleluya. Que mi relación contigo sea una relación de amor. Gracias a Dios.